en el plenario la charla. Algunos pensamos, y me incluyo, al igual que el país, que esa charla fue antes. De todas maneras, ¿no? Volvió a cargar una vez más las tintas contra los medios de comunicación. Se le da más fácil cargar las tintas contra los medios de comunicación que contra aquellos que no cumplen con las leyes dentro de su propia organización política. Pero bueno, es mejor pegarle al mensajero no siempre. No me sorprende, no nos sorprende, barato. Juan, a nadie cuando aquí se le hicieron caravanas a Lorenzo, hoy procesado por abuso innominado de funciones. En fin, es algo que el Frente Amplio va a tener que hacerse un autotesteo de su moral, de su ética. Va a tener que hacerlo seriamente, porque no está dando la mejor cara, incluso está dando una cara que para muchos de nosotros es desconocida. Pero bueno, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Dijo además Vázquez que lo halaga a trabajar junto a Lucía Topolansky. Escuchemos al presidente Tabaré Vázquez. El presidente de la República, quien habla, en ningún momento le pidió la renuncia al señor vicepresidente, ni le solicitó que la presentara. Digo esto porque una tergiversación de la realidad, para hablar en un buen y claro idioma, una vil mentira, ayer en un medio de comunicación, y sé que mañana me van a criticar como que ataco a los medios de comunicación, no, estoy diciendo la realidad. Ayer un medio de comunicación tituló en uno de sus notas que yo había llamado a Sendik previo al plenario del Frente Amplio para decirle que presentara la renuncia. En ningún momento fue así. Me enteré de la renuncia. Estoy seguro que con la experiencia que la senadora Lucía Topolansky tiene en la vida política del país, una militante de primer línea, una profunda conocedora del sistema político, profunda conocedora de la realidad del país, profunda conocedora de lo que vive cada una de los uruguayas y uruguayos. Vázquez dijo que lograda esta estabilidad firme, normalmente las estabilidades son firmes, pero anunció que finalmente viajará, como les decíamos, a la Asamblea de Naciones Unidas. Lograda esta estabilidad firme y despejada cualquier duda sobre esta situación, he resuelto viajar a Naciones Unidas para desempeñar las tareas que me encomendara el señor secretario general de Naciones Unidas en cuanto a hablar y representar a nuestro continente americano en una ponencia sobre los temas de pornografía y acosos sexuales en distintas actividades. Particularmente me estaré refiriendo a las misiones de paz, donde Uruguay tiene una gran experiencia de rectitud, de seriedad, de compromiso, y bueno, de esto estaremos hablando. Vázquez insistió en que Sendik fue objeto de un terrible bullying y dijo que es humanamente inaceptable. No obstante, respaldó al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tribunal que encontró razones suficientes para acusar a Sendik de peculado y malversación de fondos en una clara contradicción discursiva. Nunca se ha visto en el país hacia una figura pública bestial, de una inhumanidad tremenda, porque si cometió errores y el Tribunal de Conducta Política del Frente los marca, cualquiera de nosotros ha cometido errores importantes en la vida. Hay que marcar los errores, hay que corregirlos, sin duda que hay que hacerlo, con firmeza, pero marcar una y otra vez, golpear a toda hora, en todo momento, en cualquier lugar, pegarle en el suelo a una persona, hacerlo foco de ataques permanentes como si hubiera cometido el delito más grande que se pueda cometer, un delito de lesa humanidad, eso para mí, desde el punto de vista humano, es absolutamente inaceptable. Bueno, es tremendamente desproporcionado que se diga que se cometieron un abuso como los delitos de lesa humanidad en contra del vicepresidente, que está, reitero, por el propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio como alguien que se prestó al peculado, a la malversación de los bienes públicos,
Y después, a ver, no es un niño, tiene mi edad, lo conozco desde que era chico, tiene un año más que yo, tiene 55 años de edad. Y corregimos, Antonacho era el apellido del padre, sí, es Rodríguez, el segundo apellido de Raúl. No somos niños, somos gente grande. Esto es política, esto es gobierno, estos son los dineros públicos, estos son los entes del Estado, esto es el dinero que todos los uruguayos debemos pagar día a día. Ustedes son funcionarios, no es ningún chiquilín, cobra más de 500.000 pesos por mes, casi 600.000, seguramente más, si se ajustó ahora o cobraba por sus distintas tareas. ¿De qué está hablando Vázquez? ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando quiere tratar esto como si fuera una cuestión de chiquilines, cuando invoca códigos del barrio? ¿Códigos del barrio? ¿De qué barrio? Del barrio La República Oriental del Uruguay, con 3.300.000 habitantes. ¿Qué pavada está diciendo? ¿Quién le dice que tiene que decir esto? Es insólito. Pocas veces he visto ni el Frente Amplio como oposición actuado de esta manera. Reitero, hubo un plenario, no hubo sanciones. El acusado terminó acusando a aquellos que integraban el mismo plenario, que lo aplaudió a rabiar y que todavía espera y esperará hasta el día que Maradona deje las drogas, como decía un meme, realmente, a que traiga el diploma de algo que no se recibió. Es inaudito como mínimo inaudito. Después es una gran falta de respeto hacia la prensa en general, hacia el trabajo que hacemos, que precisamente permite llegar a estas situaciones, que serán dolorosas para Vázquez, para la familia de Sendín. Nosotros aquí estamos trabajando, ustedes ahí están trabajando. ¿O qué creen? ¿Que esto es una telenovela? ¿Esta es una temporada de Netflix, de House of Cards realmente? Que el chiquilín que no me lo toques, que le pegan en el piso, la oposición diciendo, la calle Pau diciendo, no le vamos a pegar en el piso. La Rañeda diciendo, no le van a en el piso. Hay que pisarlo, no pegarle en el piso, hay que pisarlo, a él y al que sea, a cualquiera que toque los dineros públicos, hay que pasarlos por arriba, porque los dineros son nuestros, no de ustedes. No es tuyo, Tabaré. Tabaré, vos tenés tu propio dinero, lo declarás y sos millonario. No lo necesitas. En Uruguay hay mucha gente que lo necesita. Quizá no lo necesite yo ahora, pero lo he necesitado y pago todos mis impuestos todos los días. Y si robo un calzoncillo, señor Mujica, y si robo un colchón, señor Mujica, soy un ladrón. Soy un ladrón. No soy más ni menos ladrón que las monjitas que dejaron la plata en Argentina o los ladrones que de punta, que son amigos de ustedes, porque se sacan fotos y los invitan a Uruguay a venir acá y han vaciado un país entero. Hay que tener realmente desapego de la realidad para hablar de una situación tan grave que no hay una situación igual en la historia del Uruguay y la quieren hacer pasar alegremente, sin sanciones, sin que nadie diga nada. Acá no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. Y es hora que en Uruguay, que somos siempre de Cayetano, de meterla abajo de la alfombra, digamos lo que está pasando. Acá hay un vicepresidente que tuvo que renunciar, y aunque no lo digan, acordando que no lo iban a inhabilitar, que no lo iban a sancionar, que no le iban a hacer devolver los dineros. Bueno, Delgado del Partido Nacional ha dicho con toda lógica que quiere presentar el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio como parte de las denuncias de ANCAP, porque entiende que el fallo es prueba, porque él le condena, ¿verdad? Falla el dictamen, hablando de peculado, de malversación de bienes públicos. Esa es la realidad. Pero cuando va con Salgado de Cucha al tablado, no ha visto el bullying al cual son expuestos otros políticos de este país, incluido él. Nos vamos a olvidar de la historia del país y de las presiones que han recibido personas que luego han sido encontradas inocentes. Y voy a mencionar el caso de Licirini, por ejemplo. Pero además, si no te gusta el bullying, le dieron como adentro de un gorro, el tipo era inocente. Si no te gusta el bullying, no te dediques a la política, porque la política no es un juego de gente con guante blanco que viene a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿No estás mal? Mirá que... No me rompan las bolas, realmente, no rompan las bolas. Somos gente grande, vivimos en Uruguay, nosotros estamos sabiendo lo que pasa. No quieren dar la cara, no quieren discutir porque se quiebran. No discutan entre ustedes, se van a quebrar igual. La gente está mirando igual lo que están haciendo. En fin. Y bueno, y la gente está planteando también que vamos a hablar de si vamos a hablar o no vamos a hablar de los otros directores que usaron la tarjeta. Vamos a hablar de todo. Cuando tengamos el dato. No, pero ya tuvimos el dato. O sea,
vayan a espectador.com. Si hay alguien que ha tocado el tema ANCAP, y lo digo humildemente, además no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por Carlos Peláez, no soy yo el que me voy a llevar esos oropeles. Si hay alguien que ha tocado desde el 1 de enero, no me acuerdo ya ni cuándo empezamos, de 2015, el tema ANCAP, ese es Carlos Peláez. Carlos Peláez ha hablado todos los días acá. Mucha de la información que hoy manejan estas personas que nos reclaman, y si no la manejan es porque no la han leído, la brindó el propio Carlos Peláez, que además declaró, cuando tuvo que declarar también en la comisión investigadora a propósito de estos temas. A nosotros nos van a decir, de la misma manera que nos dicen, porque hablan de esto. ¿A quiénes? ¿A los que dimos la primicia del caso Soulamián, Partido Nacional, del caso Sanabria, Partido Colorado? No tenemos partido. Nosotros no tenemos partido. O cada uno tendrá el suyo. No, yo soy del... Yo no tengo. Yo juego sin remera. Yo no tengo. Yo en el pecado juego sin remera. Y yo directamente no tengo. Pero es algo que no lo charlamos, no hace la cuestión, porque acá hay libertad de expresión y cualquiera dice lo que dice. En fin, está clarísimo, ¿verdad?, de que si hay alguien que ha estado en el tema ANCAP es Carlos Peláez. Si hay un programa que ha estado en el tema ANCAP es precisamente este. Y seguiremos, que vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias a la tonelada de mensajes que vienen cayendo apoyando lo que estamos diciendo. Tampoco somos héroes. No, de ninguna manera. Somos estamos haciendo el laburo que tenemos que hacer. Nada más. Somos mensajeros. Ponemos no. la información en común, la analizamos, opinamos sobre lo que analizamos porque no nacimos ayer. Y agradecemos muchísimo que compartan nuestra opinión y que también discrepen con nosotros. Claro, sí, cuando lo hacen con altura, no como el viernes que había uno que nos invitaba a pelear, me olvidé de contarte. Bueno, sí. Pero eso en realidad nos enaltece porque hacemos un laburo y esa es la idea, ¿no? Lucía Topolansky le dijo, vamos directo a lo que le decía Topolansky a Natalia Ubal, suena tremendo sobre la situación, lo personal, que le resulta difícil, dice ella, ¿no? Y quizás sea un tiempo que las autoridades de gobierno establezcan con claridad una reglamentación sobre estos aspectos y sobre también la utilización de los viáticos que se establecen sobre todo cuando hay viajes al exterior del país o al interior del país. De este tema también he estado pensando. Bien, no era evidentemente Lucía Topolansky, era Vázquez refiriéndose a lo que les decía, ¿no? El tema del control de las 140 tarjetas corporativas que hoy hay en el país. Ahora sí, Lucía Topolansky habló con Natalia Ubal. Es difícil la situación para mí, ¿viste? Porque ingresar una responsabilidad porque el compañero tuvo que renunciar en esas circunstancias, te das cuenta que no es nada lindo. Sí. Entonces yo quiero guardar un poco de silencio esta semana. Tengo que organizar un montón de cosas, pensar. Hay que tratar de salir sin ofender a nadie. Creo que el Frente logró salir con esta renuncia, pero no es un sacrificio sencillo. Bueno, volvemos con lo mismo, ¿no? Digo, la preocupación es el Frente, lo que dijo después finalmente la declaración del plenario, ¿no? La preocupación única es la unidad del Frente, o sea, no importa si un tipo se queda por peculado, malversación de fondos, si se queda con dinero que no es de él, si las tarjetas corporativas se gastan la plata y no dicen en qué, si no hay control, porque no lo había. Una de las grandes defensas que tiene Sendik es que efectivamente sabe que no se controlaba nada. Cuando el tipo dice previamente, voy a ir al plenario y les voy a demostrar mi verdad, y presenta documentos, no puede presentar nada. Porque lo que él mismo había dicho, que era que se iba a controlar, no se controló nada. Él puso la reglamentación. Claro, pero no se controló. Entonces, es como perverso decirlo así, pero es la realidad. Tiene razón cuando dice eso, que no se puede de pronto comprobar fehacientemente. Es que no se puede comprobar porque directamente no hay ningún desglose de los datos. Entonces, es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, reitero, ¿no? En la síntesis brutal. No hubo una defensa, como había prometido a rajatabla a Raúl Sendik. No hubo una sanción, el plenario no la dio. Lo que es terrible, habla realmente de un momento ético y moral del Frente Amplio bajísimo. Yo nunca había visto esto en los más de 40 años de vida del Frente Amplio, que además hizo a través sobre todo de Seregni, Licandro, de tantos Chiflet, tantos que todos nombran, hizo de la ética, de Crotogini, desde luego, hizo de la ética, de la moral, uno de los principales, de las principales preocupaciones de la fuerza política. Y bueno, y lo más insólito es que hubo acusaciones veladas, porque no tiene mucho para decir, por parte del propio acusado, ¿no? Lo que es realmente insólito.
El comité del Partido Colorado emitió una declaración en la que dice que en una república bien constituida como Uruguay, la renuncia de un gobernante no tiene por qué generar crisis institucional alguna, y asegura que la renuncia llega tarde luego de un largo y penoso proceso de desprestigio, cosa que es verdad. Y también habló el Partido Nacional. El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que lo ocurrido con la renuncia de Sendik es una vergüenza porque nunca había antes pasado que renunciara un vicepresidente por cuestiones de moral y ética, pero pasó en el gobierno progresista, dijo Luis Alberto. Y lo que se le chispoteó al Partido Nacional fue una respuesta en el Twitter de la renuncia, en el tweet de la renuncia, en el perfil de Twitter del ex vicepresidente Raúl Sendik. Le pusieron: el Partido Nacional, desde su cuenta oficial, en definitiva sos corrupto y de izquierda. En realidad, esto de pronto, si bien es terrible, creo que es de una honestidad brutal. Lo terrible es que después se deshagan de eso y digan que fue, no sé, una irregularidad, un error involuntario. Claro, a ver, lo más probable es que el community manager haya pensado que estaba tuiteando desde su Twitter, porque pasa, aquellos que tenemos ese trabajo también, pasa. Sí. Que puedas tuitear desde tu cuenta en la cuenta de la empresa, por ejemplo. Bueno. Pero, de todas maneras, no corresponde a un partido político ese tipo de comentario, más allá de que pueda ser compartible incluso, ¿no? Sí, bueno, me sigo quedando con la frase de Gonzalo Mujica: el Frente no puede discutir porque si discute se quiebra. No han discutido absolutamente nada. También esto tuvo reflejos en el panorama internacional, lo van a haber posteado en espectador.com, en la primera zona de noticias nacionales, y también en nuestros perfiles de las redes sociales. Bueno, todos los diarios en Argentina, en Brasil, en el resto del mundo, en España, han hablado de la renuncia del vicepresidente Sendik. En fin, ese es uno de los grandes temas, seguiremos hablando. Ahora viene Peláez con más opinión y más datos, pero también hay otros temas. Sí, y para nada menores, esta mañana comenzó a funcionar la comisión investigadora sobre irregularidades en ACE, integrada por 5 miembros de la oposición y 4 del oficialismo. Entre las denuncias que tratarán están las de los hospitales de Bella Unión, Rivera, que le preocupa mucho al presidente Vázquez. Sí, y hay cosas graves ahí. Muy raras, por lo menos. Sí, sí. Cerro Largo, Mercedes, Dolores, Colonia, la colonia Santín Carlos Rossi, Echepare, el Hospital de Ojos y auditoría sobre empresas tercerizadas. Uno de los miembros de la comisión, el diputado nacionalista Martín Lema, dijo a Rompecabezas que agregará a los temas la contratación directa de una agencia de comunicación vinculada al MPP del Frente Amplio. La contratación directa y regular de la agencia de comunicación del MPP en el año 2015 fue una contratación directa cuando uno ya no entiende por qué no se buscaron otro tipo de opciones, aparte del análisis de la necesidad que puede tener el Hospital Pasteur de destinar recursos a esta agencia unipersonal de comunicación. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas observó la contratación porque no está publicada en la página de contrataciones estatales, y a su vez, según se desprenden los documentos, no consta de que esta agencia estaba incluida o registrada en el RUPE al momento de la contratación, o que se hizo exclusivamente a los efectos de contratar por el Hospital Pasteur. Ya hay antecedentes en ACE en donde se han contratado agencias de comunicación sin entender cuál es el motivo de esas contrataciones. Basta recordar el ejemplo del Hospital de Melo, en el cual se contrató durante aproximadamente 3 años, cuyo único cliente, esta empresa unipersonal de comunicación, era el propio Hospital de Melo, por montos superiores a 140.000 pesos por mes, lo que obviamente nosotros hicimos la advertencia, el reclamo de que entendíamos que no era correspondiente, y bueno, con el correr del tiempo terminaron de cesar esos tipos de pagos. Ahora nos enteramos de del Pasteur 2015-2016 y queremos saber por qué se contrató a esa empresa, queremos ver todas las facturas que se desprenden a raíz de las contrataciones, por qué no se publicó en la página de contrataciones estatales, lo que no ofreció la transparencia debida, y un montón de características como el proceso que se llevó a cabo para la contratación y demás, que no nos cierra, que ACE tiene muchos antecedentes de amiguismo y entendemos necesario investigar con mayor profundidad este hecho. Una cosa más que me quedó por fuera: la 711 no está en sus mejores momentos, ¿no? Tanto el exdiputado colorado Leonardo Vinci como el periodista Pedro Rodríguez, que en principio fueron vinculados a la difusión de las fotografías de Leonardo de León, el ex ingeniero, que no lo era en realidad, pero se dejaba pasar por tal en las entrevistas, entre otras cosas, viajando, ¿verdad?, en el avión de Alur con botellas de whisky, vasos de whisky. Bueno, recuerdan que había presentado una denuncia de que las fotos estaban trucadas. Bien, las pericias no pudieron confirmar
si la foto de León es trucha. Por lo tanto el exdiputado como el periodista están analizando ahora presentar, y me parece que cabe perfectamente, una denuncia por simulación de delito en contra del senador Leonardo de León. No olvidemos que además los hicieron viajar desde Salto a Montevideo para ser interrogados durante 45 minutos y ni siquiera habían hecho la pericia. Esto es el uso del aparato del Estado para temas personales, ¿no? Sí, Políticos. sin duda. Además, a ver, uno que tiene un mínimo conocimiento del uso de este tipo de programas, uno miraba la fotografía y realmente, si es un montaje, difícil, lo hicieron en dijimos. Pixar. Sí, ya lo dijimos, pero bueno. Lo que está pasando. Rompecabezas. Bien, vamos apurados, rapidísimo, porque hay muchos temas. Les decimos que en la madrugada de este lunes el Centro de Comando Unificado recibió una llamada anónima que alertaba sobre una bomba colocada en el domicilio del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Finalmente no fue así, quedó por esa. Hay más detalles que estaremos ampliando, pero bueno, nos alegramos de que esto no haya ocurrido, desde luego, ¿no? Sí, explotó una bomba en el Ministerio del Interior, pero fue obviada tanto por el ministro como por el propio presidente de la República, y es la renuncia del procesado Leonardo Anzalone. Anzalone, que se desempeñaba como director de Acción Social, hizo entrar al ministerio de su hermana Laura, una mujer que decía tener el título de psicóloga, para evaluar a los nuevos policías que entraban a la fuerza. Laura Anzalone estuvo peritando los efectivos de seguridad desde 2011. En octubre de 2016, el licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y comisario retirado Robert Parrado denunció la situación en Rompecabezas y llevó el caso a la justicia. El fiscal Ricardo Subía pidió prisión para Anzalone, pero la jueza de la causa, la doctora Ruibal, la misma que archivó la causa Barras Bravas, que implicaba seriamente a la esposa del ministro Bonomi y diputada nacional, entendió que no ameritaba procesarlo con prisión. Te cuento que tengo datos de acá de un policía que me está escribiendo por interno que están recontra calientes con esta situación. Obvio. Pero recontra calientes. Obvio, porque además poner gracias, doctor, ¿no? Eso es increíble. No, es verdaderamente, es imposible cuantificar el daño hecho por los Anzalone. Sí. Me pone este policía tal que me escribe y dice que la situación es tremenda. El vicepresidente le renuncia por manejo antiético en principio de dineros públicos y el ministro le felicita a un funcionario de confianza política pero le que va a decir incurrió en delito de forma alevosa. Claro, no, le va a decir que le estamos haciendo bullying a Anzalone ahora también. La verdad que digo, realmente estamos en un estadete. Y te voy a decir algo, si alguien recibió bullying entre comillas, por lo que lo han gastado es Bonomi. Mucho más que Asendic. Bueno, pero estuvo hablando Robert Parrado. Sí, habló Robert Parrado, licenciado en Seguridad y psicólogo y excomisario. Robert Parrado dijo en Rompecabezas que debería auditarse cuáles fueron los errores que se cometió para cuidar a quien nos cuida. Más que hablar de sorprenderme o no sorprenderme, me preocupé porque en realidad uno que estuvo 31 años en el Ministerio del Interior, tener que ponerlo en el contexto, por ejemplo, de lo que fueron a mi criterio, las descalificaciones que uno sintió hacia el cabo coronel, donde incluso se le atribuyeron pensamientos y conductas relacionadas a la tarea que estaba desempeñando, que en definitiva también sería una falta administrativa. Y puse en un tuit algo así como que algunos policías que fueron asesinados fueron descalificados por sus autoridades y a otros se les agradece frente a un procesamiento. Y uno ha sido muy prudente a lo largo de este tiempo. Fue viendo cómo se perfeccionaba el proceso del pedido de información, la denuncia, la acusación fiscal, el fallo judicial. Nos enteramos que hay una apelación. Y obviamente que uno maneja mucha más información que la que a veces se maneja en los medios, pero uno ha sido prudente. Y digo, lo que podemos es preocuparnos más que nada de el impacto y el daño que a veces puede generar un error. Entonces, eso es lo que realmente debemos preocuparnos. Y yo en realidad al ministro del Interior o a las autoridades del ministerio lo que le pediría es, vamos a auditar, vamos a ver cuán grave fue el impacto de ese error. Si se hiciera eso, yo estaría doblemente satisfecho por el proceso y el camino de lo actuado con el fallo judicial y las ulterioridades que puedan darse, pero en definitiva, cuidar a quien nos cuida es revisar cómo se da el perfil de ingresos, la selección, seguimiento, con quiénes, cómo, cuáles son esas características. En definitiva, reitero, cuidar a quien nos cuida es pedirle a las autoridades que nos rindan cuentas de los errores públicos de sus autoridades.
Bueno, y lo más indignante, ¿no? El viernes la unidad de comunicación del Ministerio del Interior comunicó el alejamiento del doctor Leonardo Anzalone de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales de la cartera. ¿Fue removido? ¿Fue desplazado? No, de ninguna manera. Renunció él y todavía le hicieron una especie de panegírico, vendría a ser a esta altura, bajo el título de Gracias, doctor. Indignante. Lo mínimo que podemos decir aquí es indignante. Una persona procesada dentro del Ministerio del Interior recibe loas. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, por todo lo que ya dijimos, porque otra cosa no se puede decir. Es tremendo y el Ministerio del Interior es el lugar clave, es allí donde se parte la grieta, porque ¿quién está al frente? Bonomi, MPP. ¿Quién está de dos? Jorge Vázquez, hermano del presidente de la República. Sí, un momento que incluso aquello del nuevo espacio, la ida de batalla y toda la crisis del 89 del Frente Amplio, tiene nada que hacer al lado de esto. No fue nada. Este momento es un huracán realmente tremendo. Bueno, el huracán Raúl creo que le puso al cosechando amigos del día de hoy, Carlos Peláez, que viene en minutos. Sí, el tema es que la grieta puede venir allí. Se puede rajar por ahí el Frente Amplio si el presidente de la República hace lo que tiene que hacer. Bueno, Martín Maidana de Dinámica Rural en un minuto nos cuenta las novedades de la Expo y volvemos para hablar de fútbol ya con Guille Bueno. Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Presenta Confitería Los Fontanes, ahora en Rivera y Bustamante. Los Fontanes, ¿te gusta más? Bueno, Carlitos, te dejo el micrófono. Lamento que hemos perdido algunos minutos. Ha sido realmente un día muy difícil. Incluso quedó mucha información afuera, así que te escuchamos. Vamos rapidito. Primero le quiero mandar un beso a Gabriela, que nos escucha desde Buenos Aires. Muy bien. Luego, en 1914, muchos creyeron que el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue lo que originó la Primera Guerra Mundial. Pero ese crimen fue la gota que desbordó el vaso, lo mismo que ahora la tarjeta corporativa de Raúl Fernando Sendic, la gota que desbordó un vaso que se venía llenando con una desastrosa gestión ANCAP, con un título falso y con sus erráticas declaraciones del año 2015. Hoy lunes tenemos un país exasperado, todos contra todos, cruzando insultos, acusaciones sobre traiciones, adjudicando culpas a diestra y siniestra. La política desprestigiada al máximo, para regocijo de los que añoran tiempos sin políticos como paradigma. Si alguno cree que ganó algo con esta renuncia, se equivoca, perdieron todos. Porque lo que hizo Sendic en ANCAP tiene decenas de antecedentes, porque los estropicios con viajes y tarjetas corporativas fueron cometidos por miembros de todos los partidos fundacionales. La cabeza de Sendic fue servida al plato. Reconozcamos que se la cortó él mismo, pero esto no soluciona los graves problemas éticos que su accionar reveló, porque Sendic no fue ni es el único abusador. Desde el punto de vista ético, todos los partidos perdieron la virginidad. Eso es lo grave. Algunos quieren salvar sus culpas revisando culpas ajenas. Y podríamos hacer largas listas que a muchos gustaría empezar con una Eva y una manzana, pero el problema seguirá allí. Un short, un colchón que no fue y unas compritas personales son nuestra medida de la corrupción. Ayer Mujica, demostrando el valor que le otorga la ética, dijo: en Brasil descubren maletas con millones de dólares a un exministro y en Argentina se vio un tipo tirando bolsos con plata por sobre el muro de un convento, pero acá hacemos un lío bárbaro por un short y unos pesos. Y sí, esa puede ser nuestra medida, y no está mal, porque en realidad lo que importa no es el monto sino la acción, o cómo se entiende el manejo y uso de los dineros públicos, algo que a Mujica no parece preocupar en función de sus objetivos políticos. Los ejemplos sobre su forma de entender la ética política sobran. Liquidó Pluna en circunstancias poco claras, fraguó un remate y terminó entregando la cabeza de dos funcionarios que cumplieron sus órdenes. Le otorgó un negocio de exportación a Venezuela a un compañero porque de algo tenía que vivir. Incentivó a Sendic a desarrollar juntas todas las inversiones que necesitaban CAP y también terminó entregando su cabeza. Muchos pensarán que es propio de soñadores, pero sin un concepto claro y firme sobre la ética pública no hay un proyecto político válido. Además, la historia está llena de ejemplos de militantes asesinados por sus propios compañeros para, supuestamente, defender una propuesta política. Y recomiendo leer Arcángeles, de Paco Ignacio Taibo II. El problema más grave que tiene el accionar político en estas latitudes es que la gente sigue creyendo en caudillos e iluminados sin darse cuenta de su propio poder ciudadano. Hay otro aspecto de esta situación que no me parece menor y debería ser tema de preocupación de los frente amplistas. Como dije, Sendic no fue el único abusador. Hay tal vez centenares de ejemplos de frentistas que creyeron llegado su momento cuando accedieron al gobierno. Ayer mismo leía comentarios al respecto en una red de frente amplista, pero también me acordé de un comentario del exintendente Óscar de los Santos, cuando en una entrevista le pregunté sobre su mayor decepción en el gobierno y contestó sin dudar: la actitud de muchos compañeros que quisieron tener más derechos que otros ciudadanos. Sé que muchos dirán, y con razón,
Bueno, esa es la historia del país. Cada uno que accede al gobierno se siente con el derecho a colocar en el Estado a sus amigos y correligionarios, a favorecer a quienes pusieron dinero para su campaña y a abusar de su particular posición de privilegio. Si la renuncia de Sendik sirve para bajar la medida con la que vamos a juzgar a todos aprovechados y abusadores de dineros públicos, a futuro tal vez la evaluaremos como positiva. Pero hay otro asunto no menor y sobre el que se debe advertir porque en honor a la verdad mucha gente lo piensa. Anoche escuché al ex senador y dirigente del MVP, Ernesto Agassi, señalar al Borosado. A los que no les gustaba un Sendik en la vice, ahora van a tener a una Topolansky. Frase reveladora, porque muestra descarnadamente que algunos viejos dirigentes MVPistas y de gran peso en la interna leen la realidad solo en clave sectorial. Lo mismo me pasó escuchando a Mujica, jamás mencionó el Frente Amplio, algo por otro lado habitual en él, durante su gobierno. ¿Alguien lo escuchó hablar de la fuerza política que lo había llevado a ese lugar? Siempre habló en singular. Yo quise, yo hice, yo no pude. Es decir, para él no había un gobierno y una fuerza política, sino solo él y únicamente su voluntad. Hay MPPistas más jóvenes, menos atados al pasado tupamaro que tienen otra visión. Pero sin embargo hoy por hoy su opinión no pesa. Y entonces nos encontramos con esta realidad. Lucía Topolansky, esposa de Mujica, será la vicepresidenta. Una señora que no vaciló en mentir para intentar salvar a un compañero. Yo vi el título, dijo, pero olvidando su responsabilidad institucional. Si algunos creyeron que con la renuncia de Sendik se resolvían todos los problemas del gobierno, se equivocaron. Ahora comienza otra etapa que muestra a un MPP muy fortalecido y a un presidente Tabaré Vázquez aislado. Por lo pronto, dirigentes de la 711, como el diputado Felipe Carballo, anunciaron ayer que su sector tendrá ahora otra actitud en el Parlamento. Vamos a mirar los proyectos de ley de otra forma, porque ya hemos votado otras cosas con las que no estábamos de acuerdo. En el mismo sentido fueron las declaraciones de Mujica cuando dijo, también anoche, en toda esta discusión no se pensó qué puede pasar con los eventuales votos que apoyan al gobierno en el Parlamento, y es el núcleo de compañeros que tiene sus 4 o 5 votos. Esos votos de la lista 711 pueden terminar en que algunos se salga la disciplina partidaria y que el gobierno quede colgado perdiendo la mayoría parlamentaria, algo grave en el corto plazo. Se la ponen muy difícil al gobierno, y mucho más ahora que el MPP tendrá otro senador. Desde ese lugar Mujica aparecerá como el articulador entre la 711 y el gobierno, proyectando nuevamente su imagen política, por lo que a nadie debería extrañar que aparezca nuevamente como candidato a la presidencia en el 2019, a pesar de sus dichos en contrario. Las resoluciones que la justicia debe adoptar sobre ANCAP, sobre el FONDES y eventualmente sobre ASA y la regasificadora, tendrán ahora un valor superlativo en un sentido u otro. Finalmente, en todo esto hay que destacar el papel del periodismo en esta situación. Todo lo que se supo sobre Sendik, ANCAP, títulos y tarjetas corporativas, se supo a través de los medios. Sin ellos, nada habría pasado, o en todo caso, se hubiera arreglado entre gallos y medias noches. Desde el poder político, en forma antidemocrática y nada novedosa, se intentaron todas formas de desprestigio, pero no fueron los periodistas que despilfarraron 900 millones de dólares en ANCAP, ni los que dijeron tener un título que no poseen, ni los que usaron displicentemente dineros públicos. Hay que hacerse cargo, muchachos. El huracán Raúl no fue obra del cambio climático, sino de decisiones políticas equivocadas. Totalmente de acuerdo, Carlos. ¿Qué querés que te diga? Vamos a seguir hablando de esto muchísimo tiempo, sobre todo porque, por lo que yo decía, a mi gusto, no es a mi gusto, es una forma de decir, una frase hecha, para mí, en mi opinión, este realmente es el momento ético y moral más bajo en la historia del Frente Amplio. Yo no he visto una cosa de este tipo, no he visto cerrar filas en torno a figuras comprometidas ante la justicia, y no estoy hablando solo de Sendik, sino estoy mirando hacia atrás en estos 3 periodos de gobierno. Te la voy a poner más difícil. Yo creo que en realidad es el momento más bajo de la ética política. Está bien. Porque ¿Está bien? El otro día en el Parlamento, perfecto lo que decís. colorados y frentistas se pusieron de acuerdo para que no fueran citados a la comisión investigadora sobre el uso de dineros en las campañas electorales, ni Sanguinetti, ni Vázquez, ni Mujica. Es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es grave. Esto es grave, digamos, ¿no? Es grave cómo se está manejando esto. Hay un concepto muy peronista en la política uruguaya, lamentable para el Uruguay. Alguien me recordaba ahora esto y tiene razón. Finalmente, el fin justifica los medios. El problema es que no sabemos cuál es el fin. Claro.
Hay que preguntarse si lo saben ellos también, te digo. Bueno, esa es otra pregunta que queda pendiente. Claro. Queda pendiente de respuestas, por lo menos. Sí. ¿No? De todas maneras, desde luego hacía foco en el Frente Amplio porque es el partido de gobierno y porque en este momento está siendo sujeto de estas cuestiones. Pero lo que vos decís lo reafirmo plenamente. Creo que también hay que hablar del panorama general de la política uruguaya. Es grave, Daniel, es grave porque esto tiene mucho que ver con los ciudadanos. Como decía, si esto sirve para que los ciudadanos sean conscientes o la gente sea consciente de su poder ciudadano, la historia podría comenzar a cambiar. En realidad, yo tengo la sensación de que la gente prefiere seguir creyendo en caudillos o en líderes mesiánicos. Les es más fácil, ¿no? Es más fácil creer que saber. Sí, lamentablemente. Pero en torno a esto, por lo menos la clase política, lo que decíamos, tienen mucho para hacer. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. De acuerdo contigo. Nos reencontramos mañana, Carlitos. Un abrazo grande para ti y para todos los compañeros. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Les decimos también a ustedes gracias. Estaremos nuevamente en el compacto informativo a partir del mediodía. No se vayan de la primera radio.